el caso más terrorífico que he encontrado. Y hay una foto de un avión. Vamos a verlo. He oído historias de fantasmas porque no creo en esas cosas, pero cuando encontré este caso me di cuenta que hay tantos testigos e historias que en realidad es difícil saber qué fue lo que pasó. Pero después de que escuches esto, dime qué opinas. El 29 de diciembre de 1972, un avión salió desde Nueva York hacia Miami. El vuelo era el 401. Nueva York hacia Miami. Eso no pasa por el... No, eso no pasa por el Triángulo de las Bermudas. Eastern Airlines. Y llevaba 163 pasajeros junto con 3 empleados de la aerolínea. El avión donde iban se había comprado recientemente por la compañía. De hecho, era bastante novedoso en esos años. Era más grande que los aviones comunes, pero además de todo se dividía en 2 pisos. Por arriba se encontraban los pasajeros. ¡A la madre! ¿Era un avión de 2 pisos? Mientras que por abajo había una pequeña cocina donde los empleados debían ir a preparar los alimentos. Para llegar a esta cocina, los empleados solo podían usar 2 elevadores que se encontraban en la parte trasera del avión, y en estos únicamente cabía una persona. Detrás de esta cocina también había una pequeña sala. Aquí los empleados podían ir a descansar. Bien, pues el piloto del vuelo 401 se llamaba Bob Loft, un hombre de poco más de 50 años, con más de 30,000 horas registradas en el aire. Así que, en otras palabras, era un piloto experimentado. Al lado de él se encontraba Bert Stockstill, su copiloto de 45 años. Detrás de él se encontraba sentado Don Ripo, un ingeniero de vuelo con 51 años de edad. Atrás de Bob venía sentado Angelo Donadeo, de 47 años. Solo que Angelo en realidad no estaba trabajando ese día, sino que más bien la aerolínea le había ordenado abordar el vuelo 401 para llegar a Miami. O sea, en realidad, ¿cuántos pilotos llevan el avión? Ahí dijo 2 pilotos y luego un ingeniero. Pero según yo, mínimo deben de ser 2, ¿no? Y yo sé, dato curioso, comen diferentes cosas. Porque si comen, o sea, te cuenta, imagínate que comen lo mismo, uno se puede enfermar, entonces por ende el otro también se va a enfermar. Oh. Ahí debería subir y tomar otro vuelo para ir a trabajar. Digamos que era como un aventón o algo así. Pero bien, el vuelo 401 despegó a eso de las 9 de la noche. Las primeras 2 horas pasaron. Este modelo de avión parecía ser un éxito. Las personas se encontraban tranquilas, pero a eso de las 11:40 sucede algo. Uy. El vuelo se encuentra a minutos de aterrizar, así que Bob jaló una palanca para activar el equipo de aterrizaje. Es decir, las ruedas laterales que van debajo de las alas y la frontal que sale por debajo de la cabina. Justo en este panel donde Bob jala la palanca hay 3 focos indicadores. Estos le avisan al piloto cuando las ruedas están completamente abajo. Si se ¿No funcionaron? enciende quiere decir que todo está listo para aterrizar, pero si no quiere decir que aún no descienden. Resulta que cuando Bob había activado el equipo de aterrizaje, solo 2 de los 3 indicadores estaban encendidos. Así que cuando ve esto, regresa las ruedas al interior. Nuevamente jala la palanca, pero una vez más los indicadores le avisan que las ruedas frontales no estaban fuera. Cuando los otros 3 en la cabina ven esto, piensan que podría ser un error. Así que una vez más Bob intenta hacer lo mismo. Guarda el equipo de aterrizaje, lo vuelve a sacar, pero el indicador sigue marcando el mismo error. Como aún no saben qué está pasando, deciden contactar con la torre de vuelo de Miami, y Bob les explica qué es lo que está pasando. Lo siguiente que hacen es desviarse a una zona conocida como los Everglades, una zona tropical llena de agua. Así que Pero ¿sabes qué haces? Lo que pasó es que las ruedas de enfrente no salían, entonces no puedes aterrizar, porque pues obviamente necesitas las rueditas. ¿Qué haces? ¿Qué opciones tienes? Número 1, sigues volando hasta que bajen. Número 2, bueno, no, número 2, si haces esto te vas a quedar sin gasolina. Número 2, alguien se baja a arreglarla, pero ¿cómo se va a bajar a arreglarlo si el vuelo está en pleno vuelo? O sea, el avión está arriba. el avión se aleja del aeropuerto. Cuando llegan a los Everglades, Bob activa el piloto automático para mantener la altitud, y después el vuelo 401 comienza a dar vueltas en círculos. Ajá, sí, lo que les decía. Intentan saber qué podría estar mal con el avión, le dicen a Don Ripo que baje, y que se asegure que les... La otra opción que se me ocurre es que aterricen en el agua, pero igual, o sea, es perder un avión, ¿sabes? O sea, eso cuesta mucho dinero. Tales estén fuera. Para comprobar esto, detrás del asiento del copiloto se encuentra una puerta en el suelo. Esta lleva una sección debajo de la cabina. Así que Don Ripo abre esta puerta y comienza a bajar. Pero hay algo más. Mientras todos en la cabina veían a Don Ripo bajar por la escalera e intentaban saber qué pasaba, el avión tenía desactivado el piloto automático. No se sabe cómo pasó esto, pero se cree que en algún momento Bob pudo haber movido el volante sin darse cuenta. Esto hizo que el piloto automático se desactivara, y finalmente el avión fue descendiendo poco a poco. ¡No! Pero para hacerlo peor, nadie se dio cuenta. Esto era porque estaban en total oscuridad, y en una zona donde no había edificios o iluminación. Así que aunque se asomaran por la ventana, no tenían ninguna referencia visual. La sensación de que vas bajando tampoco se podía sentir. Esto porque la inclinación del avión era mínima. Así que finalmente el avión se estrelló. No, o sea, fueron bajando de a poquito.
No. Gracias al agua de los Everglades el aterrizaje no fue tan violento, pero aún así fue brutal. Por ejemplo, un hombre llamado Marquis se encontraba en una lancha con un amigo atrapando ranas. En cuanto vieron la explosión, aceleraron hacia la zona del accidente. Cuando llegaron aquí, lo que vieron fue a todas estas personas lastimadas caminando, a otras más nadando por su vida. Pero lo peor era todos los cuerpos tirados alrededor de ellos. Así que durante las siguientes horas hicieron lo que pudieron. Eventualmente llegó el equipo de rescate, pero al final de esto solo se salvaron 75 vidas. Desgraciadamente 101 personas perdieron la vida, y entre ellas se encontraban Bob, Bert y Don. O sea, más de la mitad del vuelo. De hecho, Angelo Donadeo fue el único sobreviviente que iba en la cabina. Pero lo más triste vino después. Cuando se hicieron todos los estudios del avión, se descubrió que el equipo de aterrizaje funcionaba a la perfección. En realidad, la luz del indicador no encendía porque el foco simplemente se había quemado. ¡No! Así que algo tan insignificante como un foco quemado causó esta tragedia. Literalmente sí. O sea, que un foquito no jalara. Pero avancemos en el tiempo. 3 años después del incidente del vuelo 401, muchos de los empleados de Eastern Airlines comenzaron a reportar un evento. Bien, pues este evento se repetía constantemente y pronto se volvió un problema para la aerolínea. Lo que pasaba es que los empleados levantaban reportes explicando lo que sucedía en algunos de los vuelos, solo que los ejecutivos y personas de cargos más altos los ignoraban. Otras veces decían que no existían estos reportes. Lo que se sabe es que después del accidente del vuelo 401, Eastern Airlines logró rescatar algunas partes del avión. A todas estas partes se les hicieron pruebas y estudios. Finalmente se concluyó que aún funcionaban a la perfección. Así que la compañía usó todas estas partes para hacer reparaciones, o simplemente... No, qué turbio, ¿no? A mí no sé, digo, al final es optimizar los recursos y todo eso, pero... No sé, el hecho de agarrar piezas de un avión que se estrelló, o sea, ¿sabes? Como que ya me da mala suerte. Para cambiar piezas en otros de sus aviones. Uno de estos era el 318. No me digas que no volvió, espérate, como se repita la historia de que no volvió a jalar la luz, cuidadito. 4 meses después del accidente y ahora en 1973, este avión iba volando. Era el mismo modelo de jet que el 401. En el viaje estaban Denise y Ginny junto con todo el personal de la aerolínea. Como el vuelo estaba al 90% de su capacidad, las azafatas tuvieron que dividirse en 2 grupos, así que unas tomaban las órdenes mientras que las otras preparaban la comida en la cocina. Esto quiere decir que unas estaban en la parte superior, mientras que otras bajaban por los elevadores. Bueno, pues Denise era una de las azafatas que estaba tomando órdenes. Como en ese momento no estaba teniendo tantas, decide que es mejor bajar a la cocina y apoyar a Ginny. Denise entonces camina por el pasillo hacia la parte trasera, toma el elevador y baja. Solo que al mismo tiempo que iba bajando, Ginny venía subiendo en el segundo elevador. Es decir, que tanto Ginny como Denise pasaron exactamente al mismo tiempo una al lado de la otra, pero no había manera de que se dieran cuenta. Denise entonces llega a la cocina. Mientras tanto, en la parte superior, Ginny sale del elevador y comienza a repartir órdenes. Cuando termina, se acerca a sus compañeros y les pregunta dónde está Denise. Sus compañeros le dicen que justo acaba de bajar a buscarla. Así que cuando Ginny escucha esto, se da la vuelta. Camina de regreso al elevador y baja para llegar a la cocina. Cuando abre la puerta del elevador, lo primero que ve es la cocina vacía, pero siente que Denise está ahí. Únicamente puede ver este pasillo con hornos de microondas de un lado, y al otro unos gabinetes con más objetos de cocina. Al frente del pasillo se ve una pared, pero a un lado de esta pared hay una puerta pequeña. ¿Se quedó atorada en el elevador? No se me ocurre qué le puede haber pasado. Esta lleva una sección tranquila que es más bien gabinetes con más objetos de cocina. Al frente del pasillo se ve una pared, pero a un lado de esta pared hay una puerta pequeña. ¿Se quedó atorada en el elevador? No se me ocurre qué le puede haber pasado. Esta lleva una sección tranquila que es más bien una sala de descanso para los empleados de la aerolínea. En otras palabras, el pasillo se dividía en 2 zonas, la cocina en la parte frontal y la sala de descanso en la parte trasera. Bueno, como el espacio es muy pequeño en la cocina y Ginny no puede ver a Denise, piensa que está al otro lado en la sala tomando un descanso. Mientras espera que salga, toma unos platos y comienza a preparar comida. No, se atoró en el elevador, se viene. Un par de minutos después siente algo raro, como si alguien estuviera con ella. Ginny no le da mucha importancia y sigue preparando platos. Mientras hace esto, comienza a pensar que Denise no está descansando en la parte trasera. Las fotos, sí, como dices, Joel. Las fotos así como en blanco y negro como que me da... Y camina hacia los gabinetes para ver si no hay una puerta que se esté abriendo. En cuanto siente que la manija gira por completo, avienta la puerta y asoma la cabeza. Puede hacer es caminar de regreso hacia la cocina. Finalmente, cuando llega el momento del susto, cruza hacia la cocina. Así que no aguanta más y corre hacia el elevador. Va a estar en el elevador, ¿verdad? Y mientras el elevador comienza a bajar, la sensación escala cada vez más y más. Ginny se da cuenta de que algo está mal. Así que su compañera le empieza a preguntar qué sucede y le ayuda a calmarse un poco.
Después la llevan. Mira, si los elevadores funcionaron, no se quedó atorada. No, es que no me gusta. Mientras esto sucede, al otro lado del pasillo, otra azafata puede ver a su compañera hablando con este capitán. Como no logra escuchar qué No es lo me que está gustan pasando, esas se acerca un partes, poco. la de En cuanto la llega con su azafata y la compañera, se da otra, cuenta de que este hombre que no bajaron al responde. mismo Así que entre tiempo. las dos discuten un poco y La después otra bajó vuelven a en otro preguntarle lado. lo mismo. Pero aún así no Y la logran otra hacer que bajó, hable. subió Solo era un para fantasma arriba. hacia enfrente. Oh, se petateó. Lo que hacen desde este punto es ir hacia el punto todos en primera clase. Lo interesante es para mí. Sigue. Durante el próximo par de meses, más empleados hablaban de este capítulo 2. Interesante para Bueno, mí. pues uno de estos empleados hicieron seguir cargando. Y ¡pum! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Antes del despegue, pero en una revisión del avión. Y tal y como no entendían qué estaba pasando, pensaron que justo al momento de estar subiendo, mira hacia arriba y lo que ves a Don Ripo mirándolo fijamente a los ojos. Y al igual que en otras ocasiones, Don Ripo se desvanece ante él. ¡Qué turbio! Otro día, mientras uno de estos aviones iba a mitad del aire, una pasajera notó que el hombre a su lado tenía un Acá aspecto está, de estar muy ya va a enfermo. venir lo La mujer bueno. le preguntaba si estaba bien y le ofrecía ayuda, pero el hombre estaba tan mal que no podía hablar. Así que en este punto la mujer le pide ayuda a las azafatas, pero cuando se acercan para ofrecerle ayuda a este hombre y le preguntan si se siente bien, este se voltea y desaparece frente a ellas. Una vez más esto causó un gran pánico, y la mujer que estaba sentada al lado de este hombre se puso como loca. De hecho, se dice que no podían controlarla. Yo veo esta Para este película. punto en toda la aerolínea los reportes eran cada vez más frecuentes, creía y a en pesar eso. de las amenazas a la aerolínea le era imposible controlar todo lo que se decía. Así que muchos de los pilotos viajaban nerviosos pensando que en alguno de sus vuelos podría aparecerse un fantasma. En el caso de las empleadas era peor porque muchas veces debían bajar solas a la cocina. El problema es que esta era la zona más frecuente donde se veía uno de estos fantasmas. Sí, o sea, tú imagínate, vas a la cocina y de repente... Pero en el momento que estaba cruzando por la cocina vio a un hombre de uniforme arreglando uno de los hornos de microondas. Horas después, claro, el ejemplo más extraño y sorprendente. La azafata está, seguía ahí está, insistiendo en casi. que había visto al ingeniero de vuelo arreglar el horno. Pero en cuanto le mostraron una foto de Don Ripo, se dio cuenta que en realidad había visto un fantasma. Pero el ejemplo más extraño y sorprendente Esto fue es el del lo vuelo bueno, 318. Este despegó de Nueva York con rumbo a Ciudad de México. Una azafata llamada Faye se encontraba en la cocina preparando alimentos, cuando alcanza a ver algo en la periferia de sus ojos. Al principio no puso mucha atención, pero cuando voltea a ver se da cuenta que en el Ya vidrio vi de esa uno de estos película. microondas se veía el rostro de Don Ripo. Al principio Faye pensó que estaba viendo mal, así que decide acercarse un poco, pero como veían que Faye estaba muy nerviosa y no podía calmarse, el ingeniero se levantó para acompañarla de regreso. Solo que en cuanto bajaron a la cocina y el ingeniero se Grito acercó a de los pánico. microondas, también pudo ver el mismo rostro What the fuck, ándele, por andarse riendo, también se le apareció. que Faye le había descrito. El ingeniero estaba sorprendido por ver esto, pero al mismo tiempo este rostro le comenzó a hablar y le dijo cuidado con el fuego en este avión. Afortunadamente el avión llegó sin problemas a Ciudad de México, pero un par de horas después uno de los motores dejó de funcionar a mitad de un vuelo y finalmente comenzó a incendiarse. Eso es lo El bueno. capitán tuvo que activar un mecanismo que traen todos los aviones para prevenir. O sea, ya no es la primera vez que les dicen como arregla esto, va a suceder tal cosa, ¿sabes? Fuego. Incendios y gracias a esto pudieron aterrizar a salvo. Cuando revisaron las instalaciones encontraron que dos de los motores tenían graves fallas y curiosamente el motor que se había incendiado estaba casi en perfectas condiciones, es decir que no tenía por qué fallar. Así A la mierda, güey. que esta historia se hizo súper famosa y rápidamente se propagó por todo Estados Unidos. La aerolínea por otra parte comenzó a adquirir fama de estar embrujada, pero aún con todas estas historias y testigos decían que todo era falso, solo que todo esto cambiaría muy pronto. Uy, ¿otra más? Ok, ¿qué va a pasar? Un día un ejecutivo de cargo alto de la aerolínea abordó uno de estos aviones. Durante este vuelo se repitió el mismo suceso. El capitán fantasma se encontraba sentado al lado de él y se desvaneció frente a su cara. Así que al ver esto el ejecutivo se volvió loco y ordenó buscar por todos lados, pero jamás pudieron encontrar a este hombre misterioso. Y finalmente en 1974, es decir, 2 años después de todas estas historias, Y eso es todo del objetivo, que solo le apareció un pinche fantasma de estos, de uno de estos tres. ¿En serio? Yo pensé que iba a contar una historia más larga, güey. Pero la cortó bien cortita, estaba. No manches, güey, se pasan de lanza. los eventos se detuvieron. Lo único que se sabe es que Eastern Airlines O sea, ¿solamente fue en un lapso de 2 años? Oye, eso es bien poquito. ordenó remover a cada uno de los aviones las piezas que formaban parte del vuelo 401. Así que esa es la historia del vuelo 401. Y si quieres... Bien. Suscríbanse a mi canal. Si no, y denle like. Y comenten. Si no quieren, son gays.
Y el que sea mujer es lesbiana.